patrocinan. Véalo por Extra TV. Ante el cambio climático, Costa Rica ha dado pasos importantes. En los años 70 se crean los primeros parques nacionales. En 1997 se pone en marcha el pago por servicios ambientales. En el 2011, más del 90% de la energía eléctrica se produce con fuentes renovables. Para el 2021, Costa Rica espera ser el primer país carbono neutral en el mundo. El cambio climático nos afecta a todos. Actuemos ya. Nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Gracias por acompañarnos. Esto es Tribuna Política y hoy vamos a hablar sobre el populismo en la política. ¿Qué es? ¿Cómo se identifica? Señores, ¿cómo afecta o beneficia el populismo en la política? Hoy, dos compañeros de equipo, el señor Vladimir de la Cruz y don Gustavo Araya, a quienes les damos la, muy cordial bienvenida y muy buenos días. Buenos días. Igualmente. Bueno, señores, Gustavo, iniciemos con usted. ¿Cómo entendemos, cómo identificamos los ciudadanos el populismo en la política? ¿Qué es populismo en la política? Bueno, hay que tomar en cuenta, Isabel, que esto no necesariamente populismo. Lo que pasa es que últimamente, y especialmente yo diría que en los últimos años, no con alguna precisión, pero digamos, últimamente se ha dado a entender populismo de manera peyorativa, de manera negativa. El populismo, lo cierto del caso es que no empezó por ahí. Populista era un adjetivo que se le daba a un gobierno, o se le daba a un tipo de acciones, o a un líder, etcétera, etcétera, cuando efectivamente estaba del lado del pueblo. Entonces empezó bien, por decirlo de alguna manera, empezó de manera adecuada, empezó correctamente a ser utilizado el término desde un principio. Sin embargo, de nuevo, ha venido siendo, digamos, un calificativo peyorativo, un calificativo negativo otorgado a ciertas acciones, especialmente. Se decía que era populista, porque no necesariamente un líder es populista, ¿verdad? Un líder puede tomar acciones de diversa índole, pero le colocaban en, digamos, una posición populista en el momento en que se colocaba del lado del pueblo. Sin embargo, últimamente el término populista se ha dado especialmente en aquellas ocasiones
en que, haciendo alusión al pueblo, ¿verdad?, que se está del lado del pueblo, se busca más bien tres cosas. La primera, poner en contra al pueblo o creer que esto se trata de una situación de estar en contra del pueblo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el líder populista lo que hace es decir que los políticos son corruptos, que son esto, que son lo otro, que son aquí, que son allá, que están opuestos a los intereses populares, ¿verdad? Entonces, señalando como que hubiese una división entre lo que desde la política se desea y lo que se desea del pueblo. Lo cierto del caso es que no, se gobierna por y para el pueblo. Obviamente hay momentos en los que no, pero no tiene nada que ver con que haya un enfrentamiento necesariamente. El líder populista apela generalmente a que él está del lado del pueblo, ¿verdad?, como si los otros no lo estuvieran, y por lo tanto es un encontronazo o una discusión contra ellos. Segundo, y voy a tratar de hacerlo más rápido, segundo, el líder populista trata de encontrar siempre un tema como si se tratara de simplicidad de los hechos. Entonces baja al nivel de lo popular las explicaciones o las decisiones o, digamos, las políticas a tomar como si se tratara de un asunto muy fácil, ¿verdad? Entonces el líder populista, y esto es no solamente desde la política, sino también los encontramos en los medios de comunicación, los encontramos en organizaciones, los encontramos en varios lados a los populistas con esta otra connotación, porque los populistas tratan de decirle, no, eso es porque el ministro no quiere hacer lo que está pasando y lo que tendría que hacer. No, eso es porque, vea, llámeme al ministro, porque el ministro me tiene que arreglar eso, porque tiene que dar una decisión hoy. Como si se tratara que yo llego y porque por voluntad, ¿verdad?, tengo que resolver que los gremios, por ejemplo, hoy que estamos con el tema de la huelga del Poder Judicial, como si se tratara eso de que todo el mundo simplemente llega a alguien y por interpósita mano llega y resuelve el asunto. O sea, no es tan sencillo, pero el populista hace ver o quiere hacer ver las cosas de manera sencilla, ¿verdad? Ese es, digamos, un tema por lo cual entonces no solamente uno lo encuentra en la política, sino también lo encuentra en otros lados y especialmente en medios de comunicación, tratando de resolver las cosas de manera sencilla. Y el tercer elemento, digamos, en populismo, es que generalmente el populista se atribuye representante del pueblo, que no es lo mismo que lo primero. Lo primero es ponerlos en contra, ¿verdad? Como si las decisiones no fueran acorde con el pueblo. Entonces crear dos niveles, los buenos y los malos, los que están con el pueblo y los que no. El populista se autoatribuye la representación popular. Entonces, generalmente o no necesariamente el populista, sin tener todo el apoyo popular, porque no lo puede tener, hablemos de un medio de comunicación no puede tener la representación popular, ¿verdad? No hay nada que vote por un populista para que esté, digamos, en un medio de comunicación. Bueno, también hay candidatos populistas o presidentes populistas que saben que sin tener todo el apoyo popular, como le pasó en el caso del señor Donald Trump, ¿verdad?, que llega con el apoyo de una parte de la población y no necesariamente la mayoritaria, se atribuyen como si fueran los representantes. Entonces se ponen por encima del pueblo como si fuesen los ungidos por el pueblo. Don Vladimir. No, me parece importante lo que ha dicho Gustavo. En realidad estas corrientes llamadas populistas se desenvolvieron, empezaron a surgir o a desarrollarse, algunas muy levemente a final del siglo XIX y las otras más fuertemente en la primera mitad del siglo XX, y fueron movimientos que tuvieron un carácter antioligárquico en primer lugar, porque la estructura de poderes en el desarrollo de las naciones latinoamericanas fue una estructura donde las oligarquías, los grupos ricos y poderosos, dominaron las estructuras del Estado y los sectores populares estaban al margen o fuera de ellos. El caso de Costa Rica, por ejemplo, hasta 1890, la gente que tomaba decisiones electorales significaba el 0.3% de la votación. Eran 912 electores sobre 340.000 habitantes. Entonces entendemos que por esa forma de elección de representantes de autoridades políticas, gobernantes, presidentes y diputados, la inmensa masa popular estaba al margen. En el caso nuestro no hubo una necesidad de desarrollar movimientos de esta naturaleza populistas a finales del siglo XIX y principios del XX, porque
poco a poco fueron ampliando esos sistemas de representación. Dieron el voto directo en 1913, después el voto secreto en el 24, y ahí fueron desarrollando una estructura de mayor participación, sin embargo siempre controlado por los partidos que ellos mismos habían creado en 1890. Hicieron que la gente que quería aspirar a puestos de elección solo a través de partidos políticos lo podía hacer. En otros países, antes de esta situación, en Costa Rica existió el caudillismo y el gamonalismo, que eran formas particulares de esos líderes populistas, cuando el líder local o el líder de una comunidad era el que dirigía, influía sobre votantes y sobre población, solo que en esa época, por el sistema electoral nuestro, había que ir escogiendo votantes, se escogían electores. Cuando ya pasamos al voto directo, en Costa Rica el sistema de partidos funcionó. En otros países se desarrollaron contra esos grupos oligárquicos los llamados movimientos populistas, que reivindicaban ahí sí acciones más masivas y de mayor representatividad. Y entonces en Brasil y en otros lugares se dieron luchas de esta naturaleza y movimientos. En otro significado, se desarrollan los movimientos socialistas y comunistas a principios del siglo XX en América Latina, y contra ellos surgen también partidos reformistas que trataban de neutralizar la acción de los comunistas y de los socialistas, que hacían un planteamiento de lucha de clases, es decir, la clase obrera contra la clase oligárquica o rica o patronal o lo que fuera, y en ese esquema se desarrollaron movimientos reformistas que tuvieron las características de socialdemócratas en unas vertientes, después socialcristianos en otras, reformistas, solo reformistas, y los llamados también movimientos populistas que se desarrollaron con esas características. Y respondieron en general desde el punto de vista de Estado a desarrollar políticas, ahora sí, sociales. Cuando aquí hacemos la reforma social del año 43, entre la Alianza Calderón Guardia, el Partido Comunista y la Iglesia Católica, nosotros no hablamos de populismo, hablamos de reformismo social. Sí. Y eso es todo. Cuando Figueres en 1948 hace las reformas importantes que impulsa y que estructuran la Costa Rica actual, nunca se habló tampoco de populismo, se habló de reformismo. Entonces aquí nosotros no tuvimos esas características usuales de los movimientos populistas que sí se venían dando en América Latina, con un contenido muy antioligárquico y muy de confrontación, como decía Gustavo, frente a esos grupos de poder. Entonces, en nuestro medio no hubo esos movimientos de antisistema, antipolítica, antipolíticos de esa forma. Por supuesto que había movimientos antisistema en términos de la existencia de los partidos comunistas que querían cambiar el sistema capitalista y el sistema burgués democrático que tenemos nosotros por un proceso de características socialistas revolucionarias dentro de la filosofía del marxismo-leninismo, pero hasta ahí. Eso no fue posible en Costa Rica, no se desarrolló de esa manera, tampoco había un planteamiento estratégico, táctico para tomar el poder por una vía que no fuera procesos electorales, y si es por procesos electorales es muy difícil desarrollar ese tipo de cambios de esa manera tan radical y tan profunda. En los últimos tiempos sí se han venido dando movimientos populistas que tienen un carácter de crítica total a la práctica que se ha venido dando institucionalmente, a los partidos políticos establecidos, a los políticos, a la política como expresión de los grupos sociales, y entonces todo eso hoy se asocia a corrupción, a antipueblo, a una serie de cosas de esta naturaleza. Y entonces tenemos hoy variantes que se dan también en el continente, desde Guatemala hasta Costa Rica tenemos expresiones de eso, y en Sudamérica también, y en Europa también. Pero hay movimientos que pueden tener un carácter muy popular y muy masivo, que no conducen a ninguna práctica política. Todos aquellos movimientos que se dieron en Europa, en España, hace 8 años, que eran verdaderamente movilizaciones de pueblo contra lo establecido, no condujeron a movimientos ahora sí políticamente organizados,
Es más, en medio de unas movilizaciones gigantescas que habían en España, de carácter muy popular, vienen las elecciones 3 semanas después y gana el Partido Popular, que era lo más conservador y reaccionario y de derecha que había, frente a un movimiento popular que uno podía pensar que iba a ser más bien progresista, sí, claro, izquierda, revolucionario, reformista, y no, porque eran movimientos que carecían de una orientación política importante en ese sentido, eran movimientos en contra, y eso no funciona. Aquí hubo un intento de desarrollar esos movimientos, pero tampoco funcionó. Entonces hoy lo que podemos tener son como expresiones de personas que reivindican actitudes antisistema, anticrítica, de crítica política contra el gobernante, contra los gobernantes, contra los partidos, específicamente contra un solo candidato a veces, sí, etcétera. Entonces, que tienen, digamos, un elemento que es común denominador con muchas otras cosas, con el sentimiento de la gente de no sentirse bien representada por el incumplimiento de las promesas electorales de partidos que llegan a gobierno y no pueden cumplir adecuadamente, por la insatisfacción del trabajo que alguna gente ve de tipo legislativo o ejecutivo o municipal, y entonces ese sentimiento de desgano, de rabia, de protesta que la gente puede tener, pues es fácilmente canalizable a figuras que le dan palo a todo el mundo. Gustavo. Un tema importantísimo de esto, y que voy a hacer como un paréntesis dentro de lo que está señalando don Vladimir, que es fundamental también, es que tendemos, y esto es mal, vamos a ver, no es que sea malo, es que no es correcto, digamos, señalar como populistas, digamos, como si existieran de manera pura, ¿verdad? No hay un populista puro en el ambiente político. Hay, digamos, posiciones populistas, o dicho de otra manera, todos los políticos, y de alguna manera, digamos, con esta definición, digamos, de lo que tanto, digamos, Vladimir nos ha aclarado, como lo que decía anteriormente, encontramos políticos que tienen efectivamente algo de populista. Todos los políticos tienen algo de populista, porque todos de alguna manera apelan a que haya una reivindicación de las necesidades, del cumplimiento de las necesidades sociales. ¿Por qué? Porque efectivamente, digamos, eso no es que el populismo sea malo, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una lógica populista, de nuevo, que sugiere que esto se trata de uno contra otros, ¿verdad? Porque hay socialismos que son populistas y no por lo tanto malos o dañinos o perjudiciales, ¿verdad? Esa es la otra lógica. La lógica, y esto es bastante interesante, porque hay populismo de derecha y populismo de izquierda, por decirlo de alguna manera. El populismo de derecha trata de señalar como populista precisamente a los movimientos de izquierda, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es que ustedes lo que tratan es de efectivamente ponernos a todos en contra y efectivamente, porque hay un tema de que hay una lucha de clases, o porque efectivamente hay unas élites que están gobernando versus los deseos populares. Pero el solo señalamiento no lo convierte uno en un populista, y que eso significa que eso sea malo. No sé si me explico, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, señalar, por ejemplo, de que todos los políticos tienen algo de populista, es porque efectivamente hay políticos que, para sobresimplificar sus aspiraciones o sus deseos o sus señalamientos, acuden a esa lógica. Vamos a ver, de nuevo, yo creo que Donald Trump es una especie como el epítome, la máxima expresión del populismo, digamos, más reciente, ¿verdad? Él decía, bueno, es que han gobernado los corruptos en contra de lo que el pueblo quiere. Y esa es su definición, para resumir toda la historia norteamericana reciente de lo que se suponía era su opción, digamos, para el pueblo norteamericano. Entonces, eso hace pensar precisamente de que ya Donald Trump, ¿quién lo quiere? Vamos a ver, esa es la otra lógica, de poner uno contra otro, ¿verdad? Que no necesariamente es malo, sino que la otra parte que le decía, de autosentirse representante de los intereses populares. A Donald Trump, cuando dijo esta frase, Donald Trump lo que había sido toda su vida era un tipo que había desarrollado negocios. Bien o mal, esa es otra historia, pero es un tipo que había desarrollado negocios, era un empresario. Pero erigirse a sí mismo como representante de los intereses populares
y tratar de poner a unos en contra de otros es, digamos, la lógica que, de nuevo, señala que Donald Trump es un populista, al menos en ese sentido. Lo otro es efectivamente la sobresimplificación de los problemas. Pero, de nuevo, es un tema que hay que hacerle un paréntesis porque no todo populismo, en el sentido clásico de optar por opciones que sean de reivindicación para la población, son malos o son dañinos o son negativos, ¿verdad? Ahí generalmente los de derecha no son tan buenos porque efectivamente acuden finalmente a un tema de colocación de las élites, ¿verdad? Gobernantes de esos grupos pequeños que llegan a gobernar. Pero, digamos, los populismos de izquierda tienden a ser relativamente, digamos, mucho mejor basados, mucho mejor fundamentados porque efectivamente se trata de reivindicaciones sociales, aunque muchas de las veces no se les señala como populistas porque efectivamente son reivindicaciones sociales en el buen sentido de la palabra. Vea, la estructura natural del sistema que tenemos es una estructura que desde su origen, hace más de 200 años, desde 1700 y pico, cuando empiezan a desarrollarse las teorías políticas del poder representativo como lo tenemos hoy, es una justificación de relación gobernante-pueblo. Cuando hablamos de representación popular en aquellas épocas, es que los seres humanos, las comunidades, las sociedades humanas, los hombres, en aquella época, hoy mujeres, se hacían representar en el gobernante. Y el gobernante era una representación de esa voluntad general que se expresaba en él. Y esa representación popular era la armonía gobernante-pueblo, de representación. Si el gobernante, ahora sí, si el gobernante se apartaba de esa representación, si se convertía en un autoritario, en un dictador, en un sátrapa, en lo que fuera, el pueblo tenía un derecho natural a la rebelión para cambiar a ese gobernante autoritario, establecer otro que mantuviera la armonía de la relación política. Entonces, con ese criterio se estructuraron nuestras naciones, nuestros estados, los estados democráticos representativos que nosotros tenemos son así. Y en esa época se hablaba, pues, de la representación del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esa era la figura que representaba el gobernante. Después se introdujeron los referéndums, los plebiscitos y eso, y entonces se le agregó una muletilla más, con el pueblo, en posibilidad incluso de cambiar a los gobernantes cuando había alguna disidencia, cuando se consideraba que no estaba gobernando. Entonces se establecieron entonces formas de revocatoria de mandato, como existen en algunos países latinoamericanos. En otros no lo tenemos nada más que para el régimen municipal. Entonces, esa es la esencia, de manera que desde ese punto de vista cualquier gobernante es una representación del pueblo, cualquiera. Por supuesto que en estas nuevas concepciones que se desarrollan ahora, vienen ahora figuras negativas, corrupción. Entonces, la corrupción es del Estado, de los partidos, de la política. Pero ni el Estado, ni los partidos, ni la política son corruptos. Es como decir que este televisor que está aquí detrás es corrupto. Sí. No, el Estado no es corrupto. Puede ser que haya funcionarios de Estado, personas de carne y hueso que sí son corruptas. Los partidos políticos no son corruptos. Lo que pueden ser corruptos dentro de los partidos son algunos dirigentes o algunos de sus miembros. La política no es corrupta. La política es una expresión de donde se enfrentan, donde se encuentran culturalmente los distintos grupos de la sociedad para luchar por el poder, luchar por representaciones, o para explicar, digamos, los fenómenos de la sociedad. Pero la política por sí misma no es corrupta. Puede haber personas que, actuando dentro de ese escenario político que llamamos políticos, personas, eso sí pueden ser corruptos, pero no todos. Entonces, cuando uno habla aquí de corrupción del Estado, hay que decir qué funcionario del Estado. Si uno habla de corrupción de partidos, hay que decir cuál funcionario del partido político X es corrupto. Y si uno habla de la política corrupta, hay que decir cuál político es corrupto. Y si es corrupto, acusarlo. Sí. Porque a veces es muy fácil decir corrupto y no acusar. Y entonces se crea una imagen negativa de personas.
y en ese sentido se le hace un daño profundo al ejercicio mismo de la política, de la representación política, del juego democrático en que participamos para cambiar gobiernos y eso. No, aquí también hay responsabilidad cuando llamamos cosas de esa manera y no tenemos ni las pruebas, ni los fundamentos, ni nada para señalar con certeza actos que pueden ser sujetos de proceso judicial y de castigo judicial. Sí. Entonces yo creo que esta es una cosa importante que la gente debe tener cuidado en el manejo de cómo hacer las cosas. Hay un teórico griego, Takis Papas, que precisamente señala eso que está diciendo don Vladimir. Vea que relevante esto que está diciendo don Vladimir, como siempre. Pero es un tema de precisamente cuando se asumen sobresimplificaciones de los problemas, decir, no, yo no voto porque todos los políticos son corruptos. Eso es una de las mayores irresponsabilidades que como ciudadano o ciudadana estoy cometiendo. O sea, no se puede hablar en términos generales, porque no es que todos los políticos, no es que todas las personas que están en política, no es que el Estado sea corrupto, no, ¿verdad? Eso no existe, ¿no? La cosa no es tan sencilla. ¿Verdad? Y si tiene pruebas, denúncialo, porque no usted es parte del problema, ¿verdad? Número uno. Pero, volviendo a esto que señalaba Takis Papas, que este teórico en griego dice que las acciones populistas generalmente atienden a una especie de desmontaje o desmovilización de la estructura democrática. Y vea qué importante, porque señala 3 elementos. El primero es cuando se busca de alguna manera acallar a la prensa libre. No a la prensa libre, ¿verdad? El medio hermano. También pasa por ahí. Vamos, a la prensa que es, digamos, independiente, ¿verdad? Cuando se busca ir más allá de lo que la prensa dice o de legitimarla, quitarle poder a la prensa. No permitir que haga crítica. No permitir que haga crítica, ¿verdad? Entonces uno empieza otra vez a pensar en Donald Trump de nuevo, porque es probablemente la forma más acabada de populismo reciente, ¿verdad? Pero cuando hay quienes dicen, no, es que los medios están en contra. Cuando eso sucede, hay una intención. ¿Por qué? Porque la estructura democrática pasa, no necesariamente solo por el Estado, gobierno, ¿verdad? La estructura institucional, sino también que pasa por otros medios, ¿ya? Dentro de los cuales están los propios medios. O convertir la crítica a gobiernos y estados en un arma de decir que no dejan gobernar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando buscan desmovilizar, desmontar la estructura democrática, la participación, la crítica, ¿verdad? Cuando hay todo este tipo de sistemas que uno dice, qué raro, porque esta persona o porque este grupo está tratando de no darle chance a estos otros. Bueno, eso tiende a ser populismo precisamente por lo mismo, ¿verdad? Para ver de qué manera se autoasumen como la representación popular para quitar todas las estructuras intermedias. Tiende un poquito al tema de la dictadura. El tercer elemento es cuando cuando se pasa por encima de la institucionalidad, cuando se busca que los procesos no transiten por la dinámica natural del Estado. Cuando se dice, disculpe, pero eso no va a pasar por la Asamblea Legislativa, yo aquí voy a gobernar por decreto. Ok. Y ya tenemos varios en eso. ¿Verdad? Si eso sucede, no es necesariamente es populista, pero tiene visos de populismo, porque busca desmontar o desmovilizar los procedimientos naturales que están establecidos para el tema de la gobernanza. Porque de lo contrario dicen, es que si no puedo gobernar. Entonces, aquí ¿cómo quiere gobernar? Depende, ¿verdad? Entonces, hay controles democráticos. Y el tercero es cuando se le trata de pasar por encima, por ejemplo, a no al poder judicial per se, sino digamos a la dinámica judicial. Cuando se busca, por ejemplo, algo que hace Maduro, ¿verdad? Que es, no me gusta cómo está actuando don Vladimir, me lo lleva a la cárcel. ¿Qué hace un político ejerciendo poder judicial? Me explico. Sometiendo a consideraciones de carácter jurídico elementos que deberían de pasar por un justo, de nuevo, por un procedimiento que tiene que ser probado, que hay algún tipo de culpabilidad para que demuestre, digamos, la pérdida de algún tipo de garantías o derechos. Lo que aquí diríamos intromisión de poder. Exacto. Cuando eso sucede, hay que empezar a tenerle sospechas, porque efectivamente, si usted se pasa a la prensa, se la salta, si usted se salta los procesos judiciales y si se salta la institucionalidad, ustedes estamos muy peligrosamente de frente de eso que señalaba don Vladimir, que es cómo hago para, ¿verdad?, señalar esos procesos antidemocráticos y atribuirme yo o atribuirnos un grupo la representación de esos poderes, porque la democracia
pasa necesariamente por una institucionalidad. Nos guste o no, son procesos que tienen que existir. La existencia de la Unión Soviética, sí, cuando se desarrolló la Unión Soviética, la existencia de la Revolución Socialista en China, en Vietnam o en esos otros países, en Cuba, el desarrollo del fascismo en Italia y en Europa nunca han sido catalogados de populistas. No. Se dice fascista, nazista, socialista, comunista. Y son representaciones que en su estructura, desde el punto de vista de quien ejerce la naturaleza del Estado, desde quien gobierna para abajo, organizaban popularmente a la población, sí, de una manera masiva, intensa y con una gran identificación de población y gobernantes. Y sin embargo no se habla de movimientos populistas, porque tienen un contenido político. Aquí el populismo tiene otras características. A eso voy. ¿Cómo y por qué nosotros? Es que hoy me siento en clases, definitivamente, y que es el propósito de este espacio, que aprendamos todos, de verdad. ¿Cómo y por qué? ¿En qué momento? Aquí el profesor es Gustavo, porque yo ya estoy retirado. Ya está pensionado. Estoy retirado, no pensionado. ¿Pensionado o no retirado? Retirado de la docencia, nada más. Está bien. ¿Cómo y por qué? ¿En qué momento Costa Rica o los costarricenses hemos mal interpretado o estamos dándole un mal uso al tema populismo? Porque populismo normalmente se lo achacamos a aquellas personas que dicen cosas que sabemos. Normalmente decimos, ese es un populista, no dice de todo y no hace nada. Una persona populista es aquel, bueno, que anda haciendo cosas que normalmente no se hacen como estrategia política, hablo, no actos de corrupción, ¿verdad? Aclarado el punto. ¿Cómo y en qué momento Costa Rica y los ciudadanos, ¿verdad?, independientemente de escuchando a ambos maestros en esta mañana de este tema del populismo, ¿cuándo confundimos las cosas o cómo debemos de entender ahora qué tan bueno o qué tan nocivo puede ser el populismo como lo conocemos nosotros, popularmente hablando, en la política? Hacemos una pausa y volvemos. Jornada 10 de la Liga Premier de Futsal. Lunes 24 de julio, 8 de la noche. Alajuela versus Orotina. Patrocinan. Véalo por Extra TV. La verdad, con Vivian Quesada. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Por Extra TV, el canal del pueblo. Como deseo ser tu amor. Ópticas Popular presenta Una noche de recuerdos para mamá. Desde Argentina, Alex Islas, la voz actual de Los Galos. Sábado 12 de agosto, Bar Restaurante El Quijongo. Domingo 13 de agosto, Hotel Ambassador. Patrocinan. ¿Qué esperas de mí? Te invita Diario Extra y Extra TV 42. Un evento de Rovisa Producciones. Amor, amor. Que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoye al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. Extra TV, el canal del pueblo. Muy bien, continuamos en Tribuna Política hablando esta mañana sobre el populismo, cómo conocer, cómo realmente identificarlo,
¿qué tanto afecta o beneficia el que los candidatos a la política o los candidatos a la presidencia de la República utilicen en alguna medida, porque hemos, a la hora de escuchar aquí a los dos profesores esta mañana, aunque don Vladimir dice estoy retirado, está bien, hablar sobre el populismo, lo vemos de otra forma, pero de la forma en la que lo entendemos, cuando nosotros como costarricenses realmente empezamos a darle un giro al tema del populismo y a verlo quizás de una forma negativa, don Gustavo. Lo que pasa es que efectivamente, vamos a ver, el populismo no es ni bueno ni malo, ¿verdad? Es de nuevo, el de último cuño, el que se está usando recientemente como definición de populismo, ha tenido o ha tendido a señalársele de manera negativa, porque de nuevo, busca apelar al pueblo, pero que eso no está mal, las reivindicaciones populares no es que estén mal, pero es cuando yo me atribuyo, y especialmente con esto que decía anteriormente, cuando no solamente me atribuyo, sino que además acometo acciones que de alguna manera buscan sustituir el sistema democrático, buscan neutralizarlo, buscan desmontarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo es el asunto efectivamente de que el populismo, para que sea negativo, es porque sobresimplifica los problemas, y los problemas generalmente sociales, los de los seres humanos, no son tan sencillos, ¿verdad? Generalmente. Pero bueno, de nuevo, el populismo no es malo per se. La apelación a la población no es malo. Hablemos de un proceso absolutamente populista, el TLC, el no al TLC. El no, digamos, era populista porque buscaba precisamente tener, digamos, de alguna manera esa representación popular, y fue un frente, alguna parte, no todo, porque efectivamente el no al TLC, como el sí al TLC, eran grupos, digamos, no necesariamente todos homogéneos o participando de la misma manera, pero a mi modo de verlo, el no al TLC buscaba esa representación popular, alguna parte en contra de las élites, pero otra parte simplemente porque no comulgaba con una estructuración del Estado que permitiera, digamos, sino más bien el beneficio popular. Digamos que era como la conformación que se le atribuye al TLC, si es cierta o no, esa es otra historia. Esperemos que de alguna manera, pero era una representación popular. ¿Por qué? Porque efectivamente provenía y venía de movilizaciones, muchas de ellas de representación casi que directa en términos populares. Había ahí una buena parte. Lo otro, señalar, actuar, buscar elementos populistas, siempre y cuando no busquen la desmovilización de la plataforma o la institucionalidad democrática, no, tampoco es malo del todo, siempre y cuando tengan validez, que es distinto a tener legitimidad, ¿verdad? Yo puedo tener argumentos válidos que pueden ser populistas en el sentido de que apelen a una reivindicación, una mejora de la situación o una representación del pueblo, pero no necesariamente eso me lo convierte en legítimo. La legitimidad tiene que ver con apoyo extendido, masivo o amplio, con justicia, o sea, que lo que yo esté promulgando sea efectivamente, digamos, una mejora para que haya una mejor redistribución, por ejemplo, del ingreso y demás. Tiene que ver con justicia, pero también tiene que ver con legalidad, y no necesariamente, digamos, la legalidad es un asunto que uno defina, es un marco normativo que está por encima incluso de uno, ¿verdad? Lo que uno puede actuar. Me explico. Entonces, hay gente que efectivamente puede tener una postura populista que sea válida, pero precisamente porque está en contra de cómo está estructurado, qué sé yo, la normativa nacional, tiene que acudir a esa vía para poder cambiar la normativa nacional. No sé si me explico, ¿verdad? El asunto es que el populismo, predefinirlo como bueno o malo, es un error. Tiene muchos otros elementos que hacen que uno tenga que tamizar efectivamente, o tenga que verificar efectivamente si es un populismo que sea válido pero no necesariamente legítimo, o un populismo que es efectivamente un populismo legítimo, que cuenta con apoyo, justicia y legalidad. Yo no vería la parte del TLC en esa perspectiva. Me parece que ni el combo, ni la lucha de Alcoa, en la que yo fui dirigente estudiantil, ni el TLC eran movimientos populistas. Fueron movimientos sociales, políticos, que se desarrollaron en función de la discusión de un contrato ley como Alcoa, de un conjunto de normas y de leyes que querían tramitarse en la Asamblea Legislativa, el combo ELICE, o de un tratado que era una ley que se quería aprobar en la Asamblea Legislativa, donde había grupos de la sociedad
defendiendo situaciones y la gente se organizó y se movilizó. Y lo que había ahí era la discusión ahí, ahora sí, de leyes importantes que movilizaron y partieron la población, en el caso de Convoy y TLC, bastante dramáticamente el país. Y en ese sentido, me parece que no, porque el populismo, si yo entendí bien lo que dijiste, hubiera sido que se hubiera justificado el TLC de acuerdo a ciertas políticas. A veces critican a Oscar Arias porque decía que iba a haber Mercedes y esas carajas, Mercedes-Benz y ese tipo de cosas. Esa era la forma, digamos, esa sí fue una forma populista de presentarlo, pero no la discusión misma en sí. Esa sí era un contenido político muchísimo más amplio. Aquí más bien el populismo va con políticas más amplias, más sociales, más generales, y además donde se enfrenta, donde se procura enfrentar a una masa de población a estructuras políticas que hay que derribar, ¿verdad? Cuando Chávez en Venezuela inicia su gobierno y tiene el auge de los precios del petróleo y logra impulsar 18 programas sociales muy importantes, con estos 18 programas importantes empieza a asistir, a darle asistencia a una población que en Venezuela estaba marginada de políticas sociales. Inicia reformas sociales muy profundas y hace que esa población que había estado marginada empiece a tomar vida y los incorpora activamente, ahora sí, a su gobierno, movilizándolos en favor de esas políticas sociales, y ahí crea un movimiento social muy importante que yo me atrevería a decir más bien reformismo y no otra cosa. Ahí no hubo revolución, sino reformismo político, en muchos aspectos muy parecido al que se produce entre el 43 y el 48-49 en Costa Rica. Incluso Chávez no llega ni a nacionalizar la banca, para decirlo revolucionariamente comparado con Figueres, pero en todo caso hizo de gente que estaba al margen del proceso político, los incorpora, los hace actores políticos y los pone a defender, ahora sí, reformas sociales que él estaba impulsando, y ahí los moviliza, y es parte de lo que ha pasado en Venezuela. Aparte, ahí hay otras explicaciones, pero hay parte de eso. En nuestro medio nosotros no tenemos gobernantes de esa naturaleza, no los hay, ni siquiera frente a determinado tipo de reformas importantes. La última reforma importante que se hace en materia social y laboral es la reforma de Miguel Ángel Rodríguez, de la ley esta del... Sí, porque ni siquiera el procesal laboral. Del 99, por eso. Y, sin embargo, eso no tiene una movilización popular. No. Cuando Luis Guillermo Solís, iniciando su gobierno, eleva 4% el salario, le da una supermillonada de plata a las universidades, deroga el decreto de Laura Chinchilla, no tiene la capacidad de movilizar tras de esas tres cosas a todo el movimiento sindical del país y decirles: miren, los patronos me están amenazando, quiero que se movilicen. No llega a esos estados. Eso sí se hubiera sido populismo. Sí. Nada. Cuando se produce el pacto del Melico Salazar entre el gobierno y los sindicatos y otros grupos, eso con miles de ciudadanos al frente, hubiera sido populismo para impulsar desde ahí políticas sociales más profundas o más revolucionarias, entre comillas. Tampoco llegó a eso, se quedó truncado. Entonces me parece que ese tipo de cosas, aquí no hay un populismo institucional, no lo hay. Todos los gobernantes pueden hablar en nombre del pueblo, eso es su naturaleza, pero digamos, ahora sí, desde el punto de vista antigobernante de los que vienen ahora, de los nuevos partidos, ¿cuál está levantando el movimiento, digamos, que podría tener características populistas? ¿Liberación Nacional? Nada que ver. No. La Unidad Social Cristiana tampoco. Tampoco. El Partido de Acción Ciudadana tampoco lo está haciendo. Incluso cuando de alguna manera el candidato electo Carlos Alvarado levanta en su noche eufórica de triunfo la bandera del matrimonio gay, a los 3 días ya lo habían desinflado y está en contra y ahora. Entonces uno no entiende esos arrebatos de populismo y antipopulismo. Frente Amplio tampoco. No tiene ninguna política populista, es más, ni reformista siquiera, planteada en buen sentido de la palabra, y de ahí en adelante los demás tampoco. No. Entonces, ahora tenemos un elemento que tiene características por el juego de sus palabras que cae en
engranaje de lo que podríamos llamar el populismo electoral, Sí. que es Juan Diego Castro. Me parece a mí, no sé si estamos de acuerdo en eso. Estaríamos de acuerdo absolutamente y en los dos elementos, en que hoy representantes en los partidos políticos o representación en los partidos políticos, vamos, de nuevo, de último cuño, vamos, del Frente Amplio, estamos de acuerdo, no hay, es más, ni siquiera las posturas en la propia Asamblea Legislativa uno podría catalogarles de populismo en el sentido, ¿verdad?, de que haya más allá de alguna reforma y que esa reforma cuente con un apoyo popular, multitudinario, no, tampoco. Un detalle. Históricamente, el Partido Comunista de Costa Rica empieza a elegir diputados en el 84 hasta el 48. En ese periodo, ¿Cuándo era? que es muy importante, cuando Sí. está Manuel Mora de jefe y de diputado permanente, el Partido Comunista desarrollaba una política de masas, no populista, de masas, en el sentido... Porque era su forma de organización. Por eso, pero en el sentido de que detrás de cada proyecto de ley movía sectores campesinos y sectores populares o obreros a apoyar la lucha legislativa. Después de 1970, cuando la izquierda vuelve a la Asamblea Legislativa, nunca se ha hecho un proceso de movilización de sectores sindicales o campesinos o tal detrás de proyectos que impulse la izquierda, para poner en el extremo de que es la izquierda la que podría movilizar eso, los otros grupos menos. No les interesa movilizar porque educan a la movilización. ¿Me explico? Y a los partidos tradicionales no les interesa educar la movilización. Ahora pongo un ejemplo, el TLC. Cuando vino el TLC, la discusión, los patronos movilizaron trabajadores a favor del TLC. Yo escribí en aquella ocasión la importancia de esa movilización porque los patronos estaban enseñando a la gente a salir a la calle. Los sindicatos se oponían a esas movilizaciones y los criticaban. Después entendieron lo positivo que eso era y comprendieron que movilizando trabajadores que no estaban acostumbrados a movilizarse ya los estaban enseñando. Pero aún así, eso no tenemos esa práctica tampoco en movilización popular en relación a proyectos de ley. No, y es tan, vamos a ver, de nuevo, son movilizaciones populares más no populismo, lo que sucede, por ejemplo, con la carretera San Ramón-San José. Exactamente. ¿Verdad? O lo que sucede recientemente, que también es una movilización popular y es importante, vamos a ver, fuere como fuere, y hay quienes los han buscado delegitimar precisamente el movimiento contra el Recope. Sí, claro. ¿Verdad? Igual. Pero no necesariamente es un populismo. ¿Verdad? Ahora bien, al punto, yo creo que también esto le da una relevancia a ponerlo al día, y que dicha que lo hizo de nuevo el maestro. Efectivamente uno encuentra rasgos populistas, especialmente en los planteamientos que hace don Juan Diego Castro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa apelación a que político corrupto y nosotros vamos a barrer la corrupción, la escoba, ¿verdad? La escoba, o sea, todas estas acciones que tienden a arrogarse, cosa que no tiene, arrogarse la representación popular o de los deseos populares, cuando efectivamente yo no sé si tiene encuestas, yo no sé si ha hecho visita a todo lo largo y ancho de este país, ¿verdad? Yo dudaría, porque su ejercicio profesional ha estado en el derecho, y esto si don Juan Diego nos ve en algún momento, que lo tome como una recomendación, hágalo primero antes de señalar, ¿verdad?, la representación popular a la cual se puede arrojar en algún momento. Número uno. Número dos, lo que hablábamos de que no solamente diga que sus acciones están con apego al tema, digamos, de la población, tiene alguna representación popular, sino que además señale, ¿verdad?, el otro gran elemento, que es tratar de pasarle por encima a la institucionalidad de que esto se gobierna por decreto, de que esto tiene que ser así. También hay que revisarlo. Yo creo que ha habido un mayor señalamiento de ese tipo de cosas con don Juan Diego que con el resto de los políticos. Pero además siempre se gobierna por decreto. El Poder Ejecutivo hace decretos. Lo hace normalmente, claro. Y va a buscar en la medida de lo posible hacerlo por decreto y no pasar por la Asamblea Legislativa, porque de todas maneras sabe que es un tema de mayor sencillez en el asunto de cómo administrar la cosa pública.
Pero, digamos, es cuando uno empieza a dudar, efectivamente, y ahí apela al populismo cuando busca pasarse por encima de, más allá de si es una práctica o no, cuando pasa por encima de. Y la otra es efectivamente el tema antagonista, ¿verdad? O la sobresimplificación, la sobresimplificación de los problemas. Cuando un político le dice a uno, no, es que aquí lo que falta es voluntad política. Sí, puede ser que sea uno de los elementos que falta, sin duda alguna, puede ser que sea uno de los elementos que falta. Pero quien diga, por ejemplo, que en Costa Rica es tan sencillo hacer una carretera como simplemente, ¿verdad? Siempre cuento la anécdota de un alcalde, no voy a decir cuál, que quería rehabilitar una radial y que el alcalde decía, bueno, es que lo que pasa es que la Cámara de Comercio de la zona está opuesta a esa radial, porque me traslada todo el comercio que se está desarrollando en el centro del cantón para esa otra parte y la Cámara de Comercio no quiere. Pues está concentrada aquí, son representantes de este lado. Mira, fíjate que los autobuseros y los taxistas tampoco quieren que se desarrolle esa radial. ¿Por qué? Porque eso hace que efectivamente donde hoy no tienen poder y no tienen paradas, se empiecen a establecer. Cualquiera diría que está hablando de la provincia de Alajuela, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que taxistas, autobuseros, Cámara de Comercio y algunos empresarios de la zona muy específicos, con nombre y apellidos, se opongan al desarrollo de una zona del cantón? ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, no es tan sencillo gobernar ni para un alcalde, ni para un regidor, ni para un síndico, ni lo es para el presidente de la República, donde las magnitudes son otras. Cuando empiezan donde los intereses son otros. Cuando empiezan a haber explicaciones sobresimplificadas, buscando que supuestamente y no haya educación popular, y ahí sí, el populista no le interesa que la población realmente tenga una educación formal. Y tenga entre más ignorantes mejor. Entre más ignorantes mejor. Ese es el planteamiento del populista, ¿verdad? Y aquí el que interpreta las cosas y el que las explica soy yo. Y ahí sí caemos en el tema de las prácticas de Hugo Chávez. Y eso sí me sonó a Maduro y a Hugo Chávez. Maduro, y al propio Donald Trump. No es por la prensa, usted lea mis tweets y yo le digo qué va a suceder y cómo está sucediendo. ¿Y cuáles son las explicaciones? Desde las relaciones ruso-norteamericanas, que lo tienen pegado contra la pared, hasta lo más... ¿Por qué? Porque Donald Trump efectivamente es la barbarie y el especialismo que nos hablaba Ortega y Gasset, hecha político, ¿verdad? El ignorante que efectivamente llega a tomar decisiones que desconoce la dinámica no solamente interna, la dinámica mundial. Vea lo que está haciendo a nivel del mundo con el desorden que está creando en eso que algunos llaman un rebalance de poder. Yo no sé si es rebalance de poder, pero puede ser perfectamente el declive del poderío norteamericano, etc. El asunto es que efectivamente el populista no le sirve que la población esté educada y por lo tanto sobresimplifica los problemas para seguir siendo él o ella la que interprete la voluntad popular y sigue siendo ella la faja de transmisión, digamos, de esas necesidades populares, ¿verdad? Porque esto, de nuevo, no es un asunto solamente de políticos, también lo encontramos en la prensa y también lo encontramos en algunas actitudes. Y sí, coincido con don Vladimir, en este momento el que tiene mayor cantidad de ese check del listado es don Juan Diego. Y juega con esos elementos de crítica general que hay contra el gobierno, contra la política, contra los partidos políticos, las imágenes negativas que existen y que se alimentan constantemente con la crítica general, no que específica. Cuando usted critica la política, critica a todo el mundo, no critica al político particular. Cuando usted acusa de corrupción a los políticos, no acusa a uno, acusa a todos, sin llevarlos a los tribunales a todos. Si acusa al Estado de corrupto, igual, es todas las 300 y pico instituciones del Estado, sin decir en cuál concretamente y bajo qué circunstancias se producen actos de corrupción. Entonces, ahí esa crítica general va siendo un caldo de alimento para la gente que oye, que a veces no lee, que a veces solo lee títulos, y entonces, frente a eso, ese tipo de planteamientos son atractivos. Claro. Y símbolos, entonces la escoba, el baigón, etcétera, baigón para ir a sacar los insectos de la Asamblea Legislativa y la escoba para ir a barrer la corrupción, pueden ser símbolos de identificación y que tienen de pronto un arraigo. Cuando Juan Diego Castro tiene un porcentual que oscila entre el 15 y el 20% permanente en las encuestas, esa es una percepción real de la gente, no es que está inventado. Para concluir, don Gustavo. Para concluir,
El populismo no es bueno ni malo, es una técnica dentro de las herramientas políticas que ha existido históricamente, ¿verdad? Lo que pasa es que efectivamente hay que tenerle cuidado cuando efectivamente busca desmovilizar o busca pasarle por encima al sistema democrático y busca neutralizar efectivamente la crítica, efectivamente busca ver de qué manera, incluso populismo cae en otro tema que no he dicho, y para cerrar sería importante, las apelaciones ad hominem, las apelaciones, la crítica a la persona, ¿verdad? El populismo no critica procesos porque no los entiende, porque no quiere que la persona, el pueblo, entienda realmente los procesos. Entonces personaliza muchas de las veces la crítica. Entonces, si este programa lo ve un populista, probablemente diga, es que Vladimir, claro, ¿qué tal? Y va a salir con un montón de acusaciones porque efectivamente lo que necesita es matar al mensajero, no el mensaje, porque no tiene argumentos para matar el mensaje. Y eso sucede muy comúnmente. El populismo tiene un socio muy importante que es la demagogia. Y el populista se representa en el demagogo, en aquella persona que dice discursos vacíos, que dice discursos incendiarios, que dice discursos que la gente quiere oír, pero que no aterriza concretamente en soluciones, que no hace propuestas de solución, sino que espera llegar al gobierno y desde allí también probablemente gobernar de la misma manera. Don Vladimir, don Gustavo, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares, mil gracias. El día de mañana no habrá tribuna política, nos vemos, si Dios lo permite, el día miércoles a partir de las 7 de la mañana aquí por Extra TV, Canal 42, con otro programa de tribuna política. No tenemos tribuna por el día de la anexión. Todos los miércoles a las 3 de la tarde, infórmese de lo actual en relación con la medicina natural, porque nuestro cuerpo merece lo mejor. Manténgase enterado del acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. Más Deporte TV, sábados, 1 de la tarde. Aquí, por Extra TV. El más completo resumen dominical está en la pantalla de Extra TV. Tiempo extra, de 7 a 9 de la noche.